Hay un tipo de hombre que ya no existe. Uno que no suplica, no se justifica, no se altera ante la presión. Un hombre que, cuando todo arde, permanece en calma. Que no responde con gritos, sino con estrategia. Que no necesita imponer respeto con palabras, porque su sola presencia lo exige. Ese hombre era la visión de Maquiavelo. Y si hoy estás aquí, hermano, es porque has sentido en carne propia el precio de ser emocionalmente débil. Porque te has dejado llevar por la rabia, por la decepción, por el fuego que otros encendieron en ti. Y cada vez que lo hiciste, cediste algo más valioso que cualquier tesoro, tu poder. Pero escucha con atención, porque lo que estás a punto de aprender no es un simple consejo de autocontrol. Es una transformación interna que puede cambiar por completo tu forma de habitar el mundo. Porque controlar tus emociones no es ignorarlas, es dominarlas. No es desconectarte, es afilar tu percepción y convertirte en un estratega emocional. Y esa, hermano, es la única forma de no volver a ser juguete de nadie. Maquiavelo no escribió para los ingenuos. No le hablaba al que quiere sentirse bien, sino al que quiere estar preparado. Él comprendía algo que muy pocos entienden hoy. Las emociones, cuando no se controlan, son herramientas que otros pueden usar para manipularte, provocarte, dominarte. Pero cuando tú eres el dueño de ellas, el juego cambia. Porque ya no reaccionas, actúas. El primer principio es brutal. La mayoría de las personas actúan por interés, no por amor, no por lealtad, no por moral. Lo que tú interpretas como traición, muchas veces no es más que pragmatismo. No te odian. Simplemente les da igual tu dolor si eso significa conseguir lo que quieren. El error está en esperar empatía de quien ni siquiera se respeta a sí mismo. Y si te molestas por ello, estás regalando tu centro. Porque lo que te hiere no es lo que hacen, sino lo que tú esperabas de ellos. Esa expectativa es tu debilidad. Y un estratega no puede permitirse tener puntos débiles expuestos. Debe aprender a mirar al ser humano como lo que es, un animal racional con impulsos, deseos, ego y miedo. No como el reflejo de su propia nobleza. Cuando asumes esto, cuando lo integras, algo cambia profundamente. Ya no te sorprende la deslealtad. Ya no te destruye la decepción. Porque esperas que la gente actúe como es, no como tú desearías que fuera. Dejas de tomarlo personal. Y ahí, en esa renuncia a la ilusión, nace tu verdadero poder. No se trata de volverte frío en el sentido emocional. Se trata de cultivar una frialdad estratégica. Una pausa. Un filtro. Antes de reaccionar, piensas. Antes de explotar, evalúas. Antes de hablar, decides si vale la pena. Porque cada palabra que sueltas, cada emoción que revelas, es información. Y tú ya no estás aquí para regalarle tus secretos al mundo. Quien quiera entenderte, que te observe. Quien quiera tocarte, que se lo gane. Tu mundo emocional es un territorio sagrado. No entras quien quiere. Solo entra quien lo merece. Porque tú no estás hecho para complacer al entorno. Estás hecho para dirigirlo. Y para eso, necesitas aprender la siguiente clave maquiavélica: no mostrar tus cartas. Incluso cuando ardas por dentro, tu rostro debe ser de piedra. Incluso cuando quieras gritar, tus labios deben callar. Porque mientras los demás reaccionan, tú estudias. Y mientras ellos revelan sus emociones, tú las usas como datos para trazar tu próximo movimiento. Porque este juego no lo gana el más impulsivo. Lo gana el que espera. El que observa. El que responde con precisión quirúrgica, no con furia ciega. Y ese, hermano, ese puede ser tú. La frialdad estratégica, el escudo invisible del poder. Una mente que no se precipita, que no reacciona de inmediato, que no se agita con cada comentario venenoso, es una mente que ya ha conquistado algo que muy pocos poseen: soberanía emocional. Esa soberanía no se hereda. No se aprende en libros de autoayuda. Se forja en la experiencia, en las cicatrices, en los momentos en los que decidiste no dejarte arrastrar por la tormenta, sino observarla desde la cima de tu propia claridad. Y eso, Maquiavelo lo entendía como nadie. El segundo principio que Maquiavelo insinúa en su obra es uno que muchos temen aplicar: la simulación y la disimulación. ¿Qué significa esto? Que un líder, un estratega, un hombre que desea controlar su entorno, debe parecer virtuoso, pero actuar con inteligencia. No se trata de hipocresía. Se trata de no exponer tu alma a cualquiera. Cada vez que muestras tu ira, que expresas tu resentimiento, que pierdes los papeles, estás regalando poder. Estás enseñando el plano de tu castillo.
Estás dejando claro dónde atacar la próxima vez. Y créeme, el mundo está lleno de personas que toman nota. Por eso, necesitas silencio. Necesitas neutralidad. Necesitas una cara que no se agrieta ni ante el elogio ni ante la ofensa. Una mirada que analiza sin juicio. Una postura que no se altera. Porque quien mantiene el rostro firme, incluso cuando el corazón arde, ya no pertenece a la masa. Se ha convertido en otra cosa. En alguien que incomoda, que descoloca, que impone respeto sin decir una palabra. Esa es la diferencia entre los dominados y los dominantes. Entre los que reaccionan y los que diseñan respuestas. El verdadero poder no grita, no golpea la mesa, no llora en público. El verdadero poder se sienta en silencio, escucha todo, procesa todo y luego ejecuta, cuando todos creen que ya no hay nada más por hacer. Maquiavelo decía que el príncipe debe parecer piadoso, justo, humano, pero tener la habilidad de ser lo contrario si la situación lo exige. ¿Qué significa eso para ti, que no gobiernas un estado? Que tú también debes ser capaz de sonreír, mientras decides cómo proteger tu territorio. Que puedes tender la mano, mientras observas si hay una daga escondida tras la espalda de quien la acepta. No es paranoia. Es previsión. No es maldad. Es lucidez. Porque el mundo no premia al más puro, sino al más preparado. Y estar preparado significa también saber que la gente habla desde su propia herida. Que la mayoría no busca entenderte, solo descargarse en ti. Que hay personas que viven buscando una excusa para proyectar su caos. Y si tú no filtras, si tú no seleccionas a quien permites entrar en tu mundo emocional, acabarás contaminado por el veneno ajeno. Por eso, debes construir una muralla invisible. No una que te aísle, sino una que te proteja. Una que te permita mirar el mundo sin absorberlo. Escuchar sin reaccionar. Estar presente sin exponerte. Porque el que no se expone, no puede ser manipulado. Y aquí es donde aparece otra gran verdad maquiavélica: no dejes que nadie sepa que te afecta. Porque en cuanto sepan, lo usarán. A veces sin intención. A veces con toda la intención. Pero lo harán. Porque la naturaleza humana no es buena por defecto. Es interesada. Es fluctuante. Es débil. Tú, en cambio, debes ser una roca. No porque no sientas. Sino porque no muestras. No porque seas insensible. Sino porque has entrenado tu mente para decidir cuándo y cómo dejar ver lo que hay dentro. Eso es poder. Poder puro. Crudo. Frío. Pero impecable. Entonces, ¿qué haces cuando alguien intenta provocarte? Nada. Respiras. Miras. Anotas. Y avanzas. Porque cada provocación es una prueba. Un test. Una forma en la que el mundo te pregunta: ¿realmente dominas tus emociones o solo lo finges? Y cuando no reaccionas, cuando tu rostro es neutral, cuando tus palabras no se aceleran, cuando tus decisiones no cambian, entonces el otro lo siente. Siente que no tiene acceso a ti. Y eso lo desarma más que cualquier insulto. Porque lo que más duele a quien busca manipular, es no poder hacerlo. Así se construye la leyenda de un hombre inquebrantable. La fortaleza silenciosa: cómo convertirte en inquebrantable. En un mundo donde todos hablan demasiado, reaccionan demasiado, se ofenden por todo y necesitan ser validados cada 5 minutos, el silencio se ha convertido en un superpoder. Pero no cualquier silencio. No el silencio de los cobardes que no saben qué decir. Sino el silencio de quien ya ha entendido demasiado como para desperdiciar palabras. Ese es el tipo de silencio que incomoda. Que impone. Que genera respeto. Que asusta. Porque mientras los demás se debaten entre justificar su existencia y gritar su dolor, tú simplemente estás presente. Sin explicar nada. Sin dar razones. Sin entregar tu energía a quien no la merece. ¿Y sabes qué ocurre cuando lo haces? Que tu presencia se vuelve pesada. No por agresiva, sino por densa. Porque no emite señales emocionales débiles. Porque no pide atención. Porque no suplica conexión. Tu sola existencia ya comunica algo: este hombre no es manipulable. No es reactivo. No está a merced del entorno. Es una fortaleza silenciosa. Y eso, hermano, hoy en día es raro. Y lo raro impone. Lo raro se respeta. Lo raro se teme. Pero esa fortaleza no se construye con discursos. Se construye con decisiones. Con pequeñas elecciones diarias que, con el tiempo, se convierten en carácter. Y el carácter es lo que verdaderamente domina. Tú puedes entrenar tu cuerpo, tu voz, tu presencia externa.
Pero si tus emociones siguen descontroladas por dentro, eres un castillo de arena. Te derrumbas con la primera ola. Por eso Maquiavelo insistía tanto en la necesidad del autocontrol como herramienta de poder. No como una virtud moralista, sino como una ventaja estratégica. Porque el que domina sus emociones no es un santo, es un guerrero invisible. Él no necesita demostrar su fuerza. Su sola capacidad de resistir sin romperse ya es una amenaza. Porque revela que hay algo en el que no puede ser penetrado, ni seducido, ni corrompido. Y esa es la esencia del auténtico poder masculino, no en la agresión, sino en la contención. No en la ira, sino en la decisión. No en el grito, sino en la firmeza muda de quien ya ha decidido, y no cambiará su rumbo por caprichos ajenos. Ahora bien, esa fortaleza emocional necesita una herramienta fundamental, el aislamiento selectivo. No se trata de volverte un ermitaño, sino de filtrar con precisión quirúrgica quien entra en tu mundo emocional. Porque cada persona que permites entrar es un canal de influencia. Y si no seleccionas con rigor, terminas rodeado de interferencias. Maquiavelo decía que el príncipe debía estar siempre rodeado de hombres sabios, pero que solo uno debía tener acceso real a su mente. ¿Por qué? Porque sabía que la multitud debilita la claridad. Y tú necesitas claridad para reinar sobre ti. Por eso, comienza hoy a practicar este principio: no todo el que te habla, te afecta. No todo el que te observa, te influye. No todo el que se acerca, merece quedarse. Hazlo como una regla. Como un código interno. Como una protección invisible que te rodea todo el tiempo. Que dice en silencio: este espacio interno no está disponible para cualquiera. Porque tu centro emocional no es una plaza pública. Es un templo. Y a ese templo solo entra quien ha demostrado respeto, coherencia y propósito. Y cuando haces esto, cuando filtras, seleccionas y blindas tu mundo emocional, algo mágico sucede: dejas de vivir a la defensiva. Ya no necesitas gritar para marcar tu territorio. Ya no necesitas probar nada. Porque tu paz interna se vuelve tan sólida, que todo lo que no vibra en esa frecuencia simplemente se aleja. Y aquí es donde llegamos a uno de los puntos más sutiles, pero más poderosos del pensamiento maquiavélico: la influencia sin esfuerzo. Maquiavelo entendía que los verdaderos líderes no convencen con discursos, sino con energía. Con presencia. Con ese tipo de seguridad que no necesita aprobación. Que no necesita ser validada. Que no cambia con el clima emocional de los demás. Cuando tú encarnas eso, te vuelves un imán. No por lo que haces, sino por lo que eres. Y eso es lo que más desestabiliza a los inseguros: que no puedan predecirte. Que no puedan herirte. Que no puedan alterarte. Porque su control sobre ti desaparece. Y entonces se revela el verdadero equilibrio de poder: tú no los necesitas, pero ellos a ti, sí. Porque tu presencia representa algo que ellos no pueden construir: autodominio. Y el autodominio es más seductor que cualquier físico, más influyente que cualquier palabra, más poderoso que cualquier título. Por eso, hermano, si quieres controlar tus emociones según Maquiavelo, no intentes eliminarlas. Intenta domarlas. No busques apagarlas. Busca canalizarlas. No las niegues. Úsalas como armas. Como alarmas. Como señales internas que te dicen: aquí hay algo que observar. Aquí hay algo que decidir. Y cuando lo haces, te conviertes no solo en un hombre de poder. Te conviertes en un hombre legendario. El arte del frío cálculo, cuando el silencio se convierte en estrategia. Hay un momento en el que todo cambia. Ya no estás reaccionando. Ya no estás defendiéndote. Ya no estás tratando de controlar el fuego. Estás creando el incendio, pero a tu ritmo, en tu tiempo, según tus reglas. Ese momento llega cuando entiendes que la emoción no es tu enemiga. El verdadero enemigo es no saber qué hacer con ella. La mayoría de los hombres fracasan no por sentir demasiado, sino por actuar sin dirección. Se dejan llevar por el calor del momento, por la presión del entorno, por el ego herido. Y ahí pierden. Siempre pierden. Maquiavelo lo anticipó: el hombre que no controla su interior es fácilmente gobernado desde fuera. Piénsalo. No necesitas gritar para parecer fuerte. No necesitas llorar para que te comprendan. No necesitas exponer tu rabia para ser respetado. Necesitas, sobre todo, dirigir tu energía emocional como un general dirige a sus soldados: con orden, con visión, con estrategia. Cuando entrenas tu mente para no reaccionar automáticamente, estás dando el primer paso hacia un poder real.
Un poder que no depende de gritos ni de venganzas impulsivas, sino de decisiones frías que queman más que cualquier palabra. Y aquí viene un principio brutal de Maquiavelo que pocos comprenden: a veces, para dominar, hay que parecer débil. Sí, leíste bien. Hay ocasiones en las que mostrar fuerza es un error estratégico. Porque revela tus cartas. Porque alerta al oponente. Porque dispara sus defensas. En cambio, cuando pareces débil, cuando aparentas no haber notado la ofensa, cuando actúas como si no te afectara, le das al otro una falsa sensación de control. Y ahí es cuando se expone. Ahí es cuando comete errores. Ahí es cuando baja la guardia. Porque mientras él celebra su aparente superioridad, tú estás observando, meditando, afinando tu respuesta. Y cuando llega el momento justo, golpeas. No con furia. No con rabia. Con exactitud quirúrgica. Con elegancia devastadora. Con una calma que congela. Esa es la verdadera venganza del estratega, no actuar cuando el otro lo espera, sino cuando más lo teme. Ahora bien, ¿cómo se llega a ese nivel? ¿Cómo se transforma la emoción en poder estratégico? La clave está en la reinterpretación. No puedes cambiar lo que los demás hacen. Pero puedes cambiar lo que eso significa para ti. Puedes tomar cada provocación, cada traición, cada palabra hiriente, y convertirla en un dato, no en un drama. ¿Te atacaron? Observa. ¿Te traicionaron? Analiza. ¿Te subestimaron? Sonríe. Cada uno de esos eventos contiene información. Información sobre el otro. Sobre su debilidad. Sobre su falta de visión. Sobre su inmadurez. Y tú la usas no para vengarte, sino para posicionarte. Para decidir si ese individuo merece tu tiempo, tu atención, tu energía. Porque la verdadera venganza no es herir al otro, es demostrarle que su existencia es irrelevante para tu paz. Que su acción no merece respuesta. Que su juego no tiene entrada en tu tablero. El silencio puede ser más letal que 1000 palabras. Pero no cualquier silencio. Sino el silencio que nace de la superioridad emocional. De la convicción interna. De saber que no necesitas destruir a nadie, porque tú ya ganaste al no dejarte destruir. Y eso, hermano, es lo que cambia el juego. No necesitas demostrar que eres fuerte. Solo necesitas dejar claro que nadie tiene el poder de hacerte débil. Maquiavelo decía: el hombre que conoce sus propias pasiones y no se rinde ante ellas, ya es más libre que los demás. Y esa libertad se proyecta. Se nota. Se siente. Se impone. Porque la gente te observa. La gente prueba tus límites. La gente quiere saber si eres como los demás. Si explotas, si te rompes, si te justificas, si te doblegas. Pero cuando ven que no, que tú eres distinto, algo cambia en el aire. Surge el respeto. No el respeto forzado, de quien teme una reacción violenta. Sino el respeto auténtico, de quien reconoce que está frente a un hombre que se pertenece a sí mismo. Y eso es lo que tú estás construyendo, una soberanía interna. Una tierra emocional donde nadie entra sin permiso. Donde cada estímulo es evaluado. Donde cada palabra es medida. Donde cada decisión es tomada con precisión milimétrica. No para aparentar. No para manipular. Sino porque entiendes que tu estado emocional no es un campo de batalla. Es tu trono. Y si dejas que cualquiera lo ocupe, pierdes más que una discusión. Pierdes tu reinado. Por eso, ahora entiendes que no todas las guerras emocionales merecen ser peleadas. Que no todas las palabras merecen respuesta. Que no todos los ataques merecen defensa. Porque tú ya no estás en el nivel de quien reacciona. Estás en el nivel de quien gobierna. Y gobernar tus emociones es gobernar tu vida. Domina tu mundo interno, y dominarás a los demás. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el débil y el temido? El débil espera que el mundo cambie para sentirse en paz. El temido se convierte en su propio mundo, y desde esa estabilidad interna decide cómo moverse, cuándo hablar, cuándo desaparecer, cuándo atacar. Y eso, hermano, eso es lo que más desconcierta a quien intenta provocarte, que no sepa si lo estás ignorando o preparando algo. Maquiavelo entendía que la previsibilidad es el peor defecto de un líder, de un gobernante, de un hombre. Porque ser predecible es como jugar una partida de ajedrez con las piezas al revés, y tus emociones expuestas en cada movimiento. Te repito, el que muestra lo que siente, muestra cómo vencerlo. Pero el que domina su emoción, domina el mapa completo. Y aquí viene la estrategia que te va a blindar emocionalmente en cualquier situación, la disociación táctica. ¿Qué es eso?
Es mirar lo que estás sintiendo como si fueras otro. No negarlo. No reprimirlo. Observarlo. Como un médico examina una herida sin temblar. Como un arquitecto analiza una grieta en el muro. Con frialdad. Con distancia. Con autoridad. ¿Estás enojado? Bien. No lo escondas. Pero tampoco lo uses, hasta que entiendas por qué está ahí, qué lo provocó, y si realmente vale la pena usarlo. Porque no toda emoción debe ser traducida en acción. El mundo está lleno de hombres que actúan por lo que sienten, y terminan destruidos por no saber esperar. Hombres que golpean mesas, rompen relaciones, gritan amenazas, publican estupideces, y luego, se arrepienten, solos, derrotados por su propia falta de gobierno interno. Pero tú no. Tú vas a gobernarte. Vas a convertirte en el tipo de hombre que ni siquiera necesita reaccionar para provocar miedo. Tu sola presencia, tu serenidad, tu silencio, tu postura, serán armas más poderosas que 1000 gritos. Y eso requiere una decisión brutal, no responder por impulso nunca más. Nunca más serás ese tipo de hombre que responde al primer golpe emocional. Nunca más llorarás frente a quien te lastimó. Nunca más entregarás tu rabia como ofrenda para quien quiere verte arder. A partir de ahora, cada emoción será tamizada por tu lógica. Será pasada por tu filtro de poder. Y solo será expresada si cumple una función estratégica. Porque el nuevo tú ya no se deja llevar por el momento. El nuevo tú diseña el momento. Maquiavelo decía que el buen príncipe debe evitar ser amado o temido por capricho. Debe construir esa imagen. Controlarla. Alimentarla cuidadosamente. Para eso, no puede ser esclavo de lo que siente. No puede ir por el mundo exigiendo comprensión. No puede justificar sus reacciones con excusas emocionales. Debe ser piedra cuando todos tiemblan. Fuego cuando todos dudan. Silencio cuando todos gritan. Y tú, si quieres dominar tu mundo, tienes que convertirte en esa figura imposible de quebrar, en ese muro que no se agrieta, aunque todo alrededor se derrumbe. Porque cuando tú no te desmoronas, todos los demás se reconfiguran a tu alrededor. Mira bien, cuando tú mantienes la calma, los demás bajan la voz. Cuando tú no entras en el juego emocional, los otros se sienten desnudos. Cuando tú respondes con elegancia, incluso frente al ataque, el otro queda ridículo. Y eso es poder real. Un poder que no necesita justificarse. Un poder que no necesita alardes. Un poder que se expresa en tu mirada firme, en tu silencio bien colocado, en tu capacidad de observar sin pestañear mientras el mundo se deshace en dramas inútiles. Pero hay algo más. Algo que diferencia al hombre frío del hombre hueco, la dirección. Tú no estás siendo frío por evitar sentir. Estás siendo frío porque tienes un destino. Un propósito. Un objetivo mayor que tu reacción. Y ahí, amigo mío, está la clave de los estrategas, siempre actúan con propósito. No se pelean con cualquiera. No corrigen a cualquiera. No entregan su tiempo ni su energía a cualquiera. Porque entienden que cada palabra, cada acción, cada mirada, es una inversión. Y si no hay retorno, se guardan. Eso es lo que debes hacer ahora, guardar tu energía para lo que vale. Tu tiempo es valioso. Tu paz es sagrada. Tu presencia es una herramienta. Y tú no vas a desperdiciarlas en demostrar lo que ya sabes, que estás por encima. Sí, por encima de la crítica. Por encima del juicio ajeno. Por encima de las provocaciones. Y te diré algo que puede doler, pero te va a liberar. No todos merecen una respuesta. El débil responde porque se siente atacado. El sabio calla porque se siente en control. Y el estratega, actúa solo cuando el terreno es fértil para la victoria. Tú serás ese estratega. El dominio de sí mismo, el arte que transforma al hombre en estratega. Quien domina sus emociones, domina a los hombres. Esa es la máxima que marcará tu nueva vida. A partir de hoy, no eres solo un hombre. Eres un observador. Un arquitecto de la acción. Un estratega emocional que no desperdicia su fuerza en guerras sin propósito, que no se ablanda por palabras vacías, que no se dobla ante gritos desesperados de aprobación. Has entendido lo esencial, el poder no se mide en reacción, sino en resistencia. No gana el que más golpea, sino el que sabe cuándo, dónde y por qué golpear. Y muchas veces, ni siquiera necesitas golpear, solo resistir hasta que el otro se desmorone por su propio desequilibrio. ¿Y sabes por qué eso funciona? Porque en un mundo lleno de hombres ansiosos por demostrar, por corregir, por responder, el que permanece sereno se convierte en enigma.
Y lo enigmático, lo que no se entiende, siempre impone respeto. Te temen no porque seas cruel, sino porque no te desarmas. Porque no te venden con halagos, ni te rompen con desprecios. Porque no pueden predecir qué te mueve. Y eso, hermano, eso vale más que 1000 palabras. Pero no llegaste aquí para jugar con emociones ajenas como un manipulador infantil. Llegaste aquí para dominar las tuyas, y por eso nadie más podrá dominarte. Ahora entiendes lo que Maquiavelo ocultó entre líneas, que el poder no se impone con fuerza, se insinúa con calma. No se exige con gritos, se proyecta con silencio. Y eso solo es posible cuando cada emoción está ordenada bajo tu mandato interno. Cuando has entrenado tanto tu mente que incluso tu rabia es tu aliada, no tu verdugo. Cuando la tristeza no te paraliza, sino que te afila. Cuando el miedo no te detiene, sino que te orienta. Cuando la decepción no te consume, sino que te enseña. Porque tú ya no reaccionas, respondes. Y cada respuesta es un paso calculado hacia tu propósito mayor. A partir de ahora, cada provocación será una prueba que tú superarás sin alterar tu centro. Cada ataque será una oportunidad para mostrar tu estabilidad. Cada traición será un dato, no un drama. Y cada impulso será una energía contenida para el momento justo. Ya no discutes con quien no tiene visión. Ya no corriges al que no quiere crecer. Ya no entregas tus palabras a quien no sabrá usarlas. Has filtrado tu entorno. Has elevado tu estándar. Has construido un núcleo blindado dentro de ti. Y esa fortaleza se ve. Se siente. Se proyecta. Los demás no podrán explicarlo, pero lo notarán. Tu ex no sabrá por qué le cuesta olvidarte. Tus enemigos no entenderán por qué no pueden provocarte. Tus colegas no podrán ignorar tu presencia. Y tú estarás en paz. No porque todo esté en orden allá afuera, sino porque todo está en orden adentro. Has trascendido la esclavitud emocional. Ya no eres arrastrado por tu impulso. Eres quien elige cuándo, cómo y con qué intención mover cada pieza de tu juego. Y ese hombre es peligroso. Porque el mundo no sabe qué hacer con alguien que no se deja perturbar. Que no necesita gritar para imponer. Que no necesita venganza para ganar. Que no necesita exponerse para ser visto. Ese eres tú. El que domina. El que respira mientras los demás arden. El que observa mientras los demás se desgastan. El que espera mientras todos se desesperan. Y cuando actúas, actúas una sola vez. Pero es suficiente. Una palabra. Una decisión. Una retirada. Una mirada. Eso basta. Porque el verdadero estratega no repite. Ejecuta con precisión y sigue su camino. Ahora ya lo sabes. Ya no hay vuelta atrás. Desde hoy, cuando alguien intente provocarte, recuerda esto. Si te arranca una reacción, ya te ha vencido. Pero si te obliga a pensar, tú ya ganaste. Bienvenido al dominio emocional. Bienvenido al poder real. Bienvenido al mundo de Maquiavelo.